Y vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Y tiene como título la palabra de esta noche, cómo desarrollar una vida de fe. Y pensaba por un momento en este título, cómo desarrollar una vida de fe en un mundo que va en contra de la fe. Cómo desarrollar nuestra fe en un mundo complicado. Yo me di cuenta que todas las cosas para que puedan crecer necesitan cuidarse. Es decir, no solamente cuidarse, sino también cultivarse. Un amor necesita cultivarse, una amistad necesita cultivarse, una vocación necesita cultivarse. Y observé que la palabra cultivar tiene la misma raíz que la palabra culto. De hecho, busqué en el diccionario la etimología de la palabra cultivar y es de dos palabras en latín. Una es cultus, que viene y proviene de culto, y llevar, que tiene que ver con un trabajo de hacer y dedicarse al cultivo como si fuera un culto. Es decir, hacerlo disciplinadamente, hacerlo constantemente, hacerlo perseverantemente. Y tiene que ver con esto. Y yo observé que esta palabra, cultivar, nos lleva a nosotros a pensar en esto. ¿En qué significa culto para Dios? Que mi vida sea un culto para Dios. ¿Te preguntaste alguna vez por qué venimos y decimos vamos a rendir culto a nuestro Dios? O esto es un culto. Me dice, bueno, tiene que ver con lo religioso, tiene que ver, no, pero el culto tiene que ver con esto. El culto tiene que ver con cultivar. Y es cultivar nuestra vida espiritual, tiene que ver con buscar, con bregar, con perseverar. Es interesante entender esta palabra porque ahí es donde vamos a encontrar la importancia de congregarnos. Cuando nos congregamos en el culto, en la célula, en el grupo pequeño, estamos cultivando nuestro espíritu, estamos cultivando nuestro corazón para con Dios. Y te habrás dado cuenta que la misma acción, si no se cultiva, el espíritu termina muriéndose. Es como abandonar una planta. La planta no puede ir hasta la canilla a beber el agua. No puede, ustedes no vieron en ningún momento una maceta que se va moviendo y se va acercando a la manguera. Es decir, si nosotros no prestamos atención, si nosotros no observamos con atención a la planta, si no estamos quizás pendientes del tiempo, cuando fue la última vez que la regamos, si no observamos si le da el sol directamente o no, probablemente lo que pueda ocurrir es que por el descuido la planta pueda secarse y pueda morirse. Así también como con otras cosas pasa con la fe. Si nosotros no cultivamos la fe, no cultivamos nuestra vida espiritual, no solo que no va a crecer, sino que va a morirse, va a apagarse. Y esto es una tarea y una responsabilidad de cada uno de nosotros. No es que esto lo puede hacer el pastor, lo puede hacer el líder. No, no, no. Esto es una responsabilidad y un cuidado que le debemos dar cada uno de nosotros a nuestro corazón. Y si queremos que la fe crezca, debemos hacer algo para que la fe crezca. Y debemos hacerlo para que la fe de alguna manera pueda desarrollarse, pero es nuestro trabajo. Por eso vamos a descubrir algunos consejos prácticos para poder desarrollar la fe. Y voy a meterme en el primer consejo en esta tarde y es rodéate de gente que ame a Jesús. Te lo vuelvo a repetir, rodéate de gente que ame a Jesús. Tenemos que ser luz siempre en todo lugar, pero debemos de tener cuidado con qué tipo de gente nos relacionamos. ¿Por qué? Porque hay gente que no le interesa absolutamente nada de la fe, no le interesa la vida espiritual. Es más, denigra la vida espiritual, se burla de la vida espiritual, de alguna manera menosprecia la vida espiritual. Y lo que no nos damos cuenta también es que no solo son personas que no buscan a Dios, sino que también en muchas oportunidades atentan contra el cuidado de nuestra propia fe.
Son personas que a veces son insistentes, personas que de alguna manera fomentan cosas, comentarios, chistes, conversaciones, propuestas que no me acercan hacia lo que Dios quiere para mí, sino que me alejan de lo que Dios quiere para mí y no me permite cultivar mi vida espiritual, sino que lo que termina sucediendo es que yo comienzo a menguar en esa búsqueda, en ese deseo de lo que Dios quiere para mi vida. No podemos fortalecer nuestra fe si nos rodeamos de gente que es perversa, de gente que todo el tiempo en su cabeza tiene la mentalidad en cómo denigrar o destruir las cosas que Dios anhela construir en nuestra vida. Y quiero que me entiendas lo que quiero decirte en esta noche. Si no, sería fácil para nosotros irnos a vivir en una comunidad, en un barrio cerrado, donde todos somos hermanos. No, no tiene que ver con esto y no me malinterpretes. No estoy hablando de vivir alejado, de no tener relación ni vínculo con gente no creyente. Estoy hablando de ser muy selectivo, muy selectiva con las personas que le permitimos cierta injerencia en nuestras decisiones, en nuestros asuntos, en nuestras convicciones. Alguien dígame amén si me estoy explicando. Es decir, hay personas que son altamente negativas en sus conversaciones para conmigo, son invasivas, a veces en las opiniones que tienen o que arrojan hacia nuestra persona. A veces nosotros le damos lugar a ciertas conversaciones, pero la Biblia nos dice que en los últimos días habrá gente que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Y esto lo dice el Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No, pero es para eso dicen los peronistas. A estos evita. A estos evita, dice. Lo que está diciendo es, a estos evítalos. Evítalos de tu vida. ¿Y por qué este consejo? ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando esto? Porque en realidad, para poder fomentar y hacer crecer la vida espiritual, necesito yo hacer que mi vida se desarrolle en un ámbito de gente que me estimule a lo bueno de Dios y no a lo malo que va en contra de lo que Dios quiere para mi vida. Busca gente espiritual, gente que ame a Dios. Ya sé, alguno va a decir, bueno, pastor, pero ¿usted qué cree? ¿Que acá adentro todos son santos? No. Y yo los conozco muy bien. Hay gente que está en un proceso, que está en una transformación, hay gente que tiene carácter complicado, hay gente que es difícil, hay gente que ha venido y tiene un pasado muy duro, muy difícil, lleno de cosas, de pasiones, de atracciones, de vicios, de cosas que de alguna manera necesita que Dios en el proceso trabaje. No somos nosotros ninguno capaz, ni tenemos por qué juzgar a nadie. Pero esto es muy importante. ¿Qué permito yo? ¿Con quién me relaciono? ¿Con quién me junto? ¿Cuáles son las cosas que yo permito también que estas personas me estimulen a hacer o a no hacer? Si te encontrás con alguien en el baño de la iglesia y te dice, loco, ¿nos vamos a tomar una birra después del culto? Tené cuidado. Una birra no te va a hacer mucho daño, pero el tema es que a veces uno está acostumbrado a 2 birras, 3 birras, 4 birras, 6 birras, hasta que después ya no te acordás cuántas te tomaste. Y el problema está en eso, el problema es que, yo lo que quiero decirte en esta noche es que el pasado siempre intenta volver. Y el pasado es muy persistente en nuestra vida. Y muchos, quizás de nosotros, de tu historia, algunos han venido con un pasado de adicciones y vos no sabés con quién estás hablando. Porque quizás el hermano, la hermana con la que te cruzaste en el baño, que hoy te saludó, que te dijo, hola, ¿qué tal, hermano? Dios te bendiga. Antes le daba al escabio. Y probablemente sin saberlo, sin desconocer, está siendo un tropiezo para alguien que le costó muchísimo el poder lograr una libertad por el poder de Dios en su vida para no volver a caer nunca más en eso de lo cual era esclavo. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso porque a veces nos tomamos como la vida espiritual no en serio y a veces de una manera tan relajada
Y he visto a muchos cristianos, y generalmente no son los cristianos recientes, no son los cristianos que acaban de tener un encuentro con Dios, sino que este comportamiento se da en los cristianos ya relajados. Los cristianos que creen tener la santidad como asegurada. Los cristianos que ya no le temen a nada. Como diciendo, estoy acá en este boliche donde hay strippers, porque en realidad a mí no me hace daño eso, pastor. Yo no permito que nada que entre en mis ojos me dañe. Bueno, no ahora, pero probablemente durante toda la noche sí te va a dañar. Lo que pasa es que nosotros, hay gente que tiene como una opinión muy relajada de su vida espiritual, gente que cree que tiene la vida espiritual totalmente resuelta, pero busca gente espiritual que ame las cosas de Dios. Busca gente que te estimule a las cosas buenas y no a las cosas malas. La Biblia dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y el Señor afirma y dice, reunidos en mi nombre. Es decir, que la reunión no tiene que ver solamente con el culto, tiene que ver con donde estemos. Si estás en un cumpleaños, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ellos. Es decir, estamos en el cumpleaños y ¿qué estamos? ¿Qué ponemos? Vamos a ver una serie y vemos una serie donde se matan. ¿Qué vemos? No pasa por una cuestión de, entiéndame, no estoy buscando en esta iglesia de la cual yo soy el pastor santurrones. Gente dice, ay no, pastor, sí, yo entiendo lo que usted está diciendo, yo solamente miro enlace. No, no estoy diciendo eso. Yo miro Canal Luz, no miro otra cosa. Bueno, no, tampoco porque ahí también se ven cosas extrañas. Pero digo, permítame ese comentario. Pero el Señor nos dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro, en nuestras conversaciones, en nuestras charlas. Cuando vos estás en el colegio y estás ahí, el Señor está con vos. El Señor está escuchando tus conversaciones, a veces haciéndome el gracioso, haciendo algunos chistes que en realidad atentan contra cosas que tienen que ver con una sexualidad, con algo. El Señor está en medio de nosotros. Nos reunimos y donde quiera que vamos, el nombre de Jesús debe ser levantado en nuestra vida. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué nos convocamos? ¿Para qué estamos juntos? Y esto es muy importante porque a veces no entendemos esto. Estamos en la reunión, 2 horas de culto, de reunión, buscando al Señor, pero después en la salida posculto, ¿qué hacemos? ¿A qué nos reunimos? ¿Cuáles son el motivo de nuestras conversaciones? ¿Qué compartimos? ¿Qué vemos? ¿Qué charlamos? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La idea que yo pueda influenciar a los que me rodean y no el mundo me sumerja a mí con la incredulidad. Es esto. No el mundo que me sumerja a mí a no creer. Y esto es algo que nosotros necesitamos cuidar, aprovechar a fortalecer la importancia de ir a una célula, de poder estar en un grupo. No tenemos grupos porque no tenemos nada, ninguna actividad en la semana. Y yo de verdad les digo, a veces la gente que no conoce a Dios tiene más interés que la gente que lo conoce. Hay gente que escribe semanalmente a nuestro Instagram de la iglesia preguntando cómo puedo hacer para pertenecer a un grupo. En esta semana he derivado a 3 personas, a distintos líderes de gente que quiere ser parte. Y a veces nosotros siendo parte me quiero salir. Quiero buscar la manera de cómo hacer para que el líder no me hinche, para que no pase lista, para siempre tener a disposición un mensaje de WhatsApp con alguna excusa válida. Hoy hace frío, hoy me duele la garganta, hoy el perro tiene tos, hoy se me quemó la comida, hoy siempre, y va pasando, y lo que termino haciendo es justificándome en una acción que yo sé que no es una obligación, pero sí es un deber de mi vida espiritual.
Es interesante la historia de Saúl, un hombre que estaba rodeado por su poca espiritualidad, pero en un momento se juntó con un grupo de profetas que venían profetizando, cuenta la historia, y Saúl fue influenciado por este grupo y él comenzó a profetizar con ellos. Ahora fíjense la importancia de estar en un lugar donde la atmósfera puede cambiar mi propia realidad. Y ahora, yo lo que quiero decir con esto es que probablemente Saúl no haya sido transformado, pero sí lo que Saúl vivió fue una experiencia extraordinaria con Dios. Y no nos confundamos, porque a veces nosotros creemos que en la manifestación yo encuentro todo lo que necesito. No, pero la manifestación sin transformación no es suficiente. Entonces puedo estar en un culto glorioso donde la presencia de Dios se puede estar moviendo, puede haber milagros, puede haber cosas poderosas, pero si esto realmente no nos provoca a nosotros un cambio, una transformación, en realidad lo que Dios puede hacer en nuestra vida es superficial, pero no profundo. La gran enseñanza que nos deja esta historia es que hay gente que nos tira para arriba en la vida y hay gente que nos tira para abajo. Hay gente que te va a estimular a cosas buenas y gente que te va a estimular a cosas malas. Gente que te va a llenar de buenos pensamientos y gente que te va a llenar de malos pensamientos. Gente que viene con buenas propuestas y gente que viene con propuestas peligrosas. No solo en lo espiritual, en todas las áreas, rodearte de gente que valora el estudio. Por eso siempre digo, en lugar de sentarte con los burros del fondo, busca los dos más inteligentes del curso, hacete amigo y vos pasá de taquito. El estar con inteligentes te hace inteligente, o por lo menos los profesores te tienen buen concepto. Pero si te sentás con los vagos del fondo, si te sentás con el bardo, vos estás en la lista del bardo. Y siempre que haya un bardo, tu nombre está ahí. Y esto es muy importante saber. ¿Por qué? Porque en realidad el que yo me rodee con gente que valora el esfuerzo, que valora el trabajo, hará que yo incorpore esos valores a mi vida diaria. Y esto es muy importante, hermanos queridos, muchachos, chicas, con quién nos relacionemos, con quién nosotros hagamos vínculos. La gente que te rodea te va a permitir alcanzar muchas cosas o te va a impedir o cerrar la puerta para que puedas lograr muchas cosas. El refrán lo define muy bien. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y fíjense que habla de dos verbos, andar y ser. Lo que está diciendo es que probablemente la atmósfera que genere la gente que esté a tu alrededor condiciona tu persona, condiciona quién sos. Y esto es muy importante saberlo porque somos seres sociales, somos personas que no podemos vivir totalmente aisladas, pero también tenemos que ser sabios en saber con la gente que me voy a rodear. Y esto es muy importante, definirlo, no es lo mismo, no da igual. No es que si ando con gente que va mal, a mí me va a ir bien. No, eso es un milagro. Pero los milagros ocurren muy esporádicamente y cuando Dios quiere que ocurran, no por malas decisiones. Por eso necesitamos nosotros saber con qué gente te estás rodeando, quiénes son tus amigos, con qué tipo de gente compartís en la semana. ¿Cuál es la gente con la cual te reunís? ¿Quiénes son la gente con la cual tenés contacto? ¿Con qué gente te comunicás por WhatsApp o lo haces de alguna manera? ¿Con qué personas estás rodeándote? Porque el grupo de gente con la que te rodees te va a estimular a muchas cosas buenas o te va a estimular a cosas malas o no malas, pero dañinas, peligrosas, que te drenan, que te hacen daño, que no te permiten lograr alcanzar lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso el primer consejo es este: busca gente que realmente, rodeate de gente que ame al Señor. Pero el segundo consejo que tengo para darte es orar con confianza. La oración no puede ser vacilante, la oración debe ser firme. Debe ser sabiendo que Dios siempre contesta. Lo que no sabemos en qué momento va a ocurrir, pero lo que sabemos es que va a ocurrir. Vuelvo a repetírtelo, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos que va a ocurrir.
Sabemos que Dios lo va a hacer. Santiago 1:6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Va y viene. Hoy está muy bien y quiere todo de Dios, mañana no quiero nada. Hoy quiero que Dios me use, mañana me aparto. Doble ánimo. Santiago detalla que esta vacilación abortará el proceso de fe para ver lo que Dios quiere hacer. Por eso la vida de alguien que va en dirección hacia lo que Dios quiere es una persona que no es que no tiene dificultades, sino una persona que aunque tiene dificultades, avanza con persistencia, con decisión, con determinación, hasta ver lo grandioso que Dios va a hacer, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y la clave es perseverar hasta ver la respuesta. Es perseverar, es perseverar. Las historias de fe en la Biblia estuvieron marcadas por personas que no se desanimaron ante las adversidades, sino que fueron constantes. Hay una historia maravillosa. En Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Jesús destinará toda una historia para fortalecer el principio de una oración constante, de una oración perseverante, de alguien que es insistente. Y Jesús habla de una viuda desprotegida, sabiendo que el juez no es un buen hombre y que ella va a insistir para ser oída, para ser escuchada. No va a abandonar hasta que su voz sea oída. Y así debe ser nuestra oración. Ser persistentes, ser sanamente insoportables. Ser personas que son constantes, que van a decir, yo no voy a detenerme hasta poder ver lo que Dios me prometió que Él va a hacer, lo que Dios dijo que va a hacer. Yo quiero ser persistente hasta ver lo que Dios va a realizar en mi vida. Y este debe ser el motor que nos lleve a nosotros a poder orar con confianza, a orar con determinación. Y si es un momento duro, un momento difícil, poder orar con la plena certeza de que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Alguien dígame amén a eso. Pero es orar con determinación, es orar sabiendo que Dios va a obrar, es orar con confianza. Y sí, yo sé que a veces en el momento difícil, en el momento duro, nos cuesta muchísimo porque veo más el problema que la resolución. Veo más grande lo que me está pasando que lo que Dios puede determinar en el tiempo que Él desee poder actuar en mi favor. Pero yo estoy convencido y la Biblia nos muestra infinidad de historias que ante los momentos duros que alguien tuvo que atravesar, la promesa de Dios llega en el momento justo, la respuesta de Dios llega, el ángel aparece, la respuesta de Dios viene, el milagro acontece y ese es el maravilloso Dios que tenemos, que no nos abandona, no nos suelta y que todo lo que Él promete, Él lo va a cumplir en nuestra vida. Así que oremos con confianza, oremos con determinación, oremos sin abandonar. Aunque a veces cuesta, aunque a veces uno se rompe, aunque a veces uno no puede entender, no puede comprender, pero esa es nuestra confianza. Yo confío en Dios, yo sé que Él va a obrar, yo sé que Dios lo va a hacer, yo sé que Dios va a actuar de alguna manera. En tercer lugar, y termino con esto, libera tu fe, libera tu fe. Maravillosa es la historia de 10 leprosos que al ver a Jesús gritaron a la distancia y ese grito iba a liberar la fe. Dice Lucas 17:11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Saben lo que era un leproso? Un leproso era una persona desahuciada. Un leproso era una persona considerada ya sin salida. Un leproso era una persona marginada, porque un leproso debía vivir lejos del resto de la sociedad. Los leprosos
debían vivir aisladamente del resto de la comunidad. Los leprosos debían estar cubiertos porque eran físicamente monstruosos. Había partes de su cuerpo que literalmente se podrían. Estaban podridos, eran monstruos y estaban generalmente cubiertos. Y además, la ley ritual había establecido que los leprosos, para poder moverse de un lugar a otro, debían utilizar unas campanillas que debían hacer sonar para que cuando al paso de los leprosos la gente escuchara las campanillas, inmediatamente corrieran a esconderse, a guardarse, a no verlos, a no tocarlos, ni siquiera que la atmósfera que podían llegar a dejar en el aire pudiera transformarse en un lugar contagioso para el resto de la gente. Y debían gritar a viva voz: ¡leprosos! ¡Leprosos! Y todo el mundo corría a esconderse. Pero acá el grito no está direccionado hacia su estado, acá el grito está direccionado hacia el milagro. Acá el grito está direccionado a quien tiene la respuesta: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense, ellos simplemente liberaron su fe y ahí es donde llegó la respuesta. Ni siquiera manifestaron lo que les pasaba. Yo creo que era visible. Ni siquiera dice la historia que le dijeron al Señor: ¡hey, Señor, tenemos lepra! Jesús probablemente los tenía delante y podía verlos. Podía evidenciar su estado. Podría de alguna manera ver el dolor de lo que esta gente estaba viviendo. Pero ellos simplemente liberaron su fe y gritaron: Maestro, ten misericordia. Y ahí es donde llega la respuesta. De manera milagrosa iban a ser sanos. La fe tiene que ver con una acción. La fe tiene que manifestarse. La fe no es solamente creer. Hay una parte que la hace Dios, pero hay una parte que la hacemos nosotros. La fe, al entrar en contacto con el nombre de Jesús, desata milagros. Desata milagros. Es una acción. Es una acción que nosotros debemos liberar en nuestra vida. Una acción de perdón. Esta semana llama a alguien para reconciliarte. Llama a alguien y manifestarle que quizás te equivocaste, que te comportaste mal y quizás te abre el camino a la restauración. Bendecí a alguien que te hizo mal, o alguien que te lastimó, o alguien que te hirió, o algo que te afectó. Libera el perdón. Un acto espiritual cambia la atmósfera, libera nuestros estados internos. Una acción de ofrendar. Esta semana quizás prepará una ofrenda especial para decir: Señor, yo quiero que veas que voy a darte de algo que es importante para mí. Y eso te puede abrir una puerta en lo económico. Puede descubrir en vos un milagro en la economía. Y miren que no lo hablo ni lo digo porque se necesite dinero, sino porque muchas veces es solamente un acto espiritual de romper con nuestro egoísmo, de romper con mi interés. Una acción de evangelizar. Esta semana detenete de tu andar diario y hablarle a alguien de Jesús. Comenzá a discipular a alguien. Comenzá a salir de tu... Yo veo que hay mucha gente que conoce un montón de Dios, sabe un montón de Dios, estudió un montón, ya se graduó de la escuela de vida, se graduó del seminario, ya está, lograste tener el cuadrito en la pared y la pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Nuestro trabajo es poder ganar a otros a Cristo, poder llevarlos a los pies del Señor, poder discipularlos, poder guiarlos a que puedan crecer. Una acción de misericordia. Tengamos en esta semana una acción por alguien que veas necesitado y que puedas hacer algo que no te pueda devolver. Eso es misericordia. La misericordia es eso. En Mateo 25, versículo 35 dice, y lo dice Jesús: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y
respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Saben lo que muestra esta historia? Que nosotros muchas veces vemos a Jesús en lugares que Él no está, y donde está no lo vemos. Ellos le preguntan: ¿cuándo? ¿Cuándo estuviste forastero? ¿Cuándo? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo te pasó esto? ¿Cuándo, Jesús? ¿Cuándo? Y Jesús está hablando y está diciendo: cuando se lo hicieron a alguno de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron. Ahí es donde yo tengo que comenzar a ver que muchas veces nuestras miradas no son iguales que las miradas que Jesús tiene. Que a veces hay cosas importantes, relevantes, que están delante de nuestros ojos y que no las estamos viendo. Por eso es importante en esta noche tomar estas acciones de fe. Esta acción de fe. La acción de fe es anticiparme a algo que yo sé que va a ocurrir. La fe es tener la convicción de saber de que Dios va a obrar y va a actuar en base a lo que hoy estoy creyendo. Todavía no lo tengo, todavía no lo recibí, todavía no es una realidad, pero sé que va a ocurrir. Tengo una convicción, tengo la certeza. Y todos, hermanos, a todos nos toca vivir momentos donde tenemos que transitar la prueba, transitar el dolor, transitar muchas veces la noche oscura. Pero la Biblia nos habla a nosotros de que siempre el Señor va a estar con nosotros. El salmo por excelencia, que es el Salmo 23, comienza a hablar el salmista acerca de que Jehová es nuestro pastor, y luego comienza el relato y menciona cosas hermosas. Él nos lleva por delicados pastos, nos alimenta junto a aguas de reposo, pero también habla de que hay momentos de dificultad, momentos de adversidad, momentos de valles. No hay lagos, no hay llanura, no hay pastos, valle. También lo profundiza y dice de sombra y de muerte. Es decir, hay momentos difíciles que tenemos que transitar, pero el Salmo termina diciendo: pero yo sé que vos estarás conmigo. Y es esto, es creer y confiar, aunque tenga que pasar, lo voy a atravesar, pero lo voy a atravesar junto al Señor, porque yo sé que Él está conmigo. Y esta es la fe. La fe es eso, es confianza, es certeza. Por eso en esta noche yo quiero que tomemos un momento para orar, y te voy a invitar a que te puedas poner de pie, por favor, conmigo. Yo quiero que ahí, con tus ojos cerrados, puedas poner tu vida espiritual en las manos del Señor. Que la fe pueda crecer, que la fe se pueda desarrollar, que la fe pueda llevarnos a ese lugar seguro que solamente el Señor puede permitir, para que lo que está dentro nuestro, suyo, por el Espíritu Santo, pueda crecer, que nada lo pueda dañar, y empezar a discernir qué voces son las que yo le permito a mi corazón oír. Es la voz de la confianza, es la voz de la fe, es la voz de la persistencia, o es la voz del temor, la voz del miedo, la voz que muchas veces viene para quebrantar mi corazón, para angustiarme. En esta noche, Señor, queremos ahora que nuestra fe, Señor, pueda desarrollarse profundamente, que pueda, Dios mío, arraigarse, Señor, a la fuerza de lo que tú puedes hacer. Y ayúdanos, Señor, también a escoger las personas idóneas que estén a nuestro alrededor, para fomentar en nosotros esta fortaleza, esta convicción, esta fe, este empuje que nos lleve a creer que lo que vos, Señor, vas a hacer se va a cumplir en nuestra vida. Poder orar con confianza, Señor, poder clamar como lo hicieron estos leprosos, sabiendo que había un estado real, una situación difícil, una situación prácticamente desahuciada, imposible, pero la voz de la fe grita por lo que tú puedes hacer. Por eso, Señor, en esta noche gritamos por medio de la fe: Maestro, ten misericordia de nosotros. Señor, en esta noche queremos hacerlo.
Y quizás en esta noche haya algo que tengas que decirle al Señor. Señor, necesito que obres. Necesito que lo hagas. Señor, quiero un milagro en mi vida. Quiero, Señor, poner en movimiento mi fe. Quiero, Dios mío, aferrarme. Quiero, Señor, en esta noche creer. Señor, y voy a actuar conforme a eso. Señor, porque tu palabra me sostiene. Yo en esta noche actúo liberando mi fe para que lo milagroso acontezca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hazlo, Señor, en mi vida. Y si en esta noche, mientras cantamos esta canción, yo quiero que si hay algo que necesitas ver de la mano del Señor, yo quiero que liberes tu fe en esta noche y que levantes tu mano al cielo, creyendo que en eso que hoy se vuelve difícil, creyendo que en esto que hoy parece imposible, creyendo en esto que hoy grita a voces que no, pero la palabra de Dios dice que sí. Y que puedas poner cualquier circunstancia en las manos de Jesús para decir: Señor, voy a creer, voy a confiar, voy, Dios mío, en esta noche a mover mi fe. Te lo ruego ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, yo sé que lo vas a hacer. Yo sé que lo vas a hacer, Señor. Bajo tus alas. Señor. Dentro de tus manos, y si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre,
Confiamos, volaré sobre confiamos en ti. Tú lo vas a hacer, Señor. Tú vas a obrar. Tú vas a responder. Estaré, sé que eres Dios, y si rugiera el No voy a dar lugar al temor, sino que voy a confiar persistentemente, cuidando, guardando el corazón, fijándome, Señor, a quienes son las personas que les permito nutrir mi vida espiritual. Yo te ruego, Señor, que me ayudes. sé que eres Dios, y si rugiera el inmenso mar, En esta noche creemos. volaré sobre la Que tu palabra será hecha y que el milagro que hoy estoy viviendo y necesitando, quieto estaré. lo voy a recibir en el nombre de Jesús. Yo quieto estaré. Lo creo. Quieto estaré. Sé que eres Dios. Quieto estaré. Sé que eres Dios. Una vez más. Quieto estaré. Sé que eres Dios. Lo creemos en esta noche y lo esperamos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque cada palabra que tú das para aquellos que creen en ti es sí y amén. Lo recibimos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Aleluya. Tu milagro está en camino. Tu milagro está en camino. A ser perseverante, diligente y a cuidar, a cultivar nuestra vida espiritual. Amén. Muy bien. Recordarte que allí en el hall está Vanessa para aquellos que necesiten inscribir a los adolescentes en el picnic del fin de semana. Y las mujeres, Vanessa está con las mujeres, así que todas las mujeres que todavía no tienen su entrada para la tarde de mujeres, lo pueden hacer en la recepción. Una cosita más, estamos necesitando que nos puedan ayudar varones el día sábado para servir las mesas en la tarde de mujeres. O sea, van a ser de mozos. Si estás queriendo servir en este área, te voy a pedir si te acercas acá adelante conmigo, así podemos anotarte y nos puedas ayudar en esto. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal, dar like y compartir esta transmisión. Hasta la próxima.